Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Comentario Bíblico en YouTube, Creciendo con Vida, donde utilizamos todos estos materiales que son muy recomendables para abordar temáticas que son necesarias comprender en lo que es el propósito de Dios de la redención de la humanidad. Y hoy nos metemos en este video en un tema que tiene que ver con la relación de Cristo con Melquisedec, sí, aquel sacerdote rey de Salem, a quien salió a recibir a Abraham cuando venía de la derrota de los reyes, y allí Abraham le adoró, le dio los diezmos del botín. Bueno, este Melquisedec en el capítulo 7 del libro de los Hebreos es mencionado y allí tipificado como una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, con un sacerdocio inmutable que permanece para siempre. Ahora la pregunta es ¿por qué se lo desarrolla y quién era Melquisedec? Bueno, vamos a abordarlo con todas estas Biblias de estudio, así que ¡comencemos! Y lo primero que vamos a hacer es leer el pasaje, la porción del capítulo 7 del libro a los Hebreos, utilizando la Biblia de referencia Thompson, edición 2023, en versión Reina Valera revisada. Y dice así en esta página, donde tenemos las dos columnas del texto bíblico y las 4 columnas de lo que son las cadenas temáticas de referencia de la Biblia de referencia Thompson, y dice así el capítulo 7, el sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Y un poco antes, en el capítulo 6, versículo 20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí se lo menciona Melquisedec, y que Jesús tiene un orden sacerdotal diferente a la línea levítica, a lo que serían Aarón y sus descendientes, sino que es de la tribu de Judá. Jesucristo viene de la tribu de Judá, pero tiene un sacerdocio inmutable que permanece para siempre, según el orden de Melquisedec. Y uno dice, Rodo, la verdad no entiendo. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, vamos a ir viendo las diferentes herramientas que tienen las Biblias, pero antes quiero mostrarte todas las cadenas temáticas que tiene la Biblia de referencia Thompson, entre las que se encuentran la de Melquisedec, que está allí con el número de cadena temática, y todo el resto de las cadenas temáticas que va a tener tanto el capítulo 6 como el capítulo 7. Fíjense que les estoy mostrando las dos columnas centrales de la Biblia de referencia Thompson, edición 2023. Realmente muchos temas con su cadena temática y sus citas de referencia. Ahora sí vamos a ver qué nos dice la Biblia Telos, edición para jóvenes, en nueva versión internacional, año 2022. Y aquí tenemos abierta la Biblia Telos, una Biblia en versión NBI, edición 2022. Allí hace muy cerquita se hizo una revisión y de hecho tenemos videos en el canal hablando acerca de la NBI 2022. Simplemente pones NBI 2022 y allí va a salir ese video para que puedas verlo. Y esta Biblia tiene las dos columnas del texto bíblico y tiene herramientas en lo que serían las columnas de anotaciones de los costados, como aquellos que quizás lo han visto ya la reseña, lo conocen. Y tenemos, claro, un color tremendo, combinación de herramientas, lo que tiene que ver con el libro de Hebreos, algunas que otras frases destacadas, pero aquí en el contexto del capítulo 7 dice
Hebreos 7:15, que está el iceberg aquí, y nos dice: el linaje sacerdotal de Melquisedec es superior, como también lo es Jesús. Cada detalle de su historia en Génesis capítulo 14 versículos 17 al 20 se interpreta como un modelo de Jesús. Al mencionar el orden de Melquisedec como se describe en Salmos 110:4, el autor de Hebreos legitima a Jesús como figura sacerdotal superior. Fíjense, nos da un pantallazo la Biblia Telos de lo que, quiere decir, y nos va adentrando someramente al punto en lo que tiene que ver con la relación de Cristo con este hombre, este personaje del Antiguo Testamento tan misterioso, que solamente se encuentra allí en el capítulo 14 de Génesis, y se lo menciona proféticamente, hablando de el ungido, que sería según el orden de Melquisedec, sacerdote, y allí en el Salmo 110 versículo 4. Ahora vamos a utilizar la tremenda Biblia cronológica de estudio, versión NBLA. Y aquí tenemos a la Biblia cronológica de estudio abierta en lo que es el capítulo 7 sobre Melquisedec y su contexto. Y de hecho tenemos un cuadro que está hablando de Melquisedec en la tradición judía, que ya se los voy a compartir. Pero quiero ver la ubicación cronológica dentro de lo que es el canon escritural del libro de Hebreos. Y podemos ver aquí que el libro de Hebreos está ubicado luego de la segunda epístola del apóstol Pedro. Luego viene todo el libro de Hebreos y empieza la primera epístola de Juan, como estamos viendo en pantalla. Por ende, entre la segunda epístola de Pedro y la primera epístola de Juan, la Biblia cronológica de estudio ubica a la epístola a los Hebreos. Y aquí, este cuadro explicativo llamado Melquisedec en la tradición judía dice así: el autor de Hebreos utiliza la figura de Melquisedec para aclarar la naturaleza del sacerdocio de Cristo. Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, aparece brevemente en Génesis como rey de Salem, y allí está la cita. A pesar de que solo se menciona en Génesis y en un salmo, como les dije, Salmo 110:4, el misterio de la figura de Melquisedec inspiró mucha actividad interpretativa en el judaísmo durante el período del Segundo Templo. Esta intriga no pasó desapercibida para los intérpretes serios del Antiguo Testamento de la Antigüedad. Melquisedec surge como una figura central en un documento fragmentario encontrado en Qumran. Este documento, titulado 11Q Melquisedec, consta en gran parte de comentarios interpretativos sobre pasajes del Antiguo Testamento y presenta a Melquisedec como una figura importante en el juicio de Dios sobre la tierra en los últimos tiempos. Se encontró otro texto fragmentario llamado Melquisedec en Nag Hammadi en Egipto. Al parecer contiene tradiciones mucho más antiguas de un grupo de judíos que encontraron los orígenes de su teología en la persona de Set, el hijo de Adán, nacido después de que Caín matara a Abel. En esta tradición, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, recibe revelaciones especiales sobre Jesús de mensajeros celestiales. En un segundo grupo de revelaciones, el mismo Melquisedec se convierte en Jesús y es crucificado y resucitado como Salvador. Estas ideas hacen de Jesús la nueva aparición de Melquisedec. El autor de Hebreos interpreta la tradición de Melquisedec de forma limitada en comparación con las especulaciones vigentes de la época. En definitiva, no está tan interesado en Melquisedec como lo está en Cristo, quien era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio celestial de Cristo supera cualquier sacerdocio terrenal, incluso el del rey de Salem. ¿Y por qué creo que lo dice? Porque lo que sería Melquisedec en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Génesis, es una figura o tipo, no deja de ser también la sombra de la sustancia, como diría el libro de Hebreos también. Es simplemente lo que antecede para comprender lo que va a venir. Y creo que de eso se trata, y un poco estuvo muy bueno haber leído este artículo sobre Melquisedec de la Biblia cronológica de estudio. Ahora vamos a ver qué nos dice las notas del estudio bíblico de la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson, también versión NBI.
Y aquí abierta la página donde está el capítulo 7 del libro de los Hebreos, podemos ver que hay allí una imagen de lo que es la reconstrucción del altar del holocausto en el templo de Herodes. Pero también quiero decirles que dando vuelta a la página tendremos aquí un cuadro acerca de los contrastes entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Jesús en Hebreos, a lo largo del desarrollo de todo el capítulo 7 y el comienzo del capítulo 8 del libro de Hebreos. Y acerca de Melquisedec y el contexto de la comprensión del capítulo 7 van a decir las notas del estudio bíblico de esta Biblia. Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec. La exposición central del sumo sacerdocio de Cristo comienza con una explicación de la naturaleza de su sacerdocio según el orden de Melquisedec, basado en Génesis 14, 17 al 20, y avanza al significado teológico de semejante sacerdocio. Y allí se mete a los versículos 1 al 3. Al autor le guía una pregunta pertinente. Si Jesús es un sacerdote como Melquisedec, según el Salmo 110:4, recién aludido en 6:20 y previamente en el capítulo 5, versículo 10, ¿qué clase de sacerdote es? Conforme a una buena práctica de interpretación, el autor busca la respuesta en Génesis 14, aparte del mencionado, el único texto del Antiguo Testamento que también menciona a Melquisedec. El autor maneja el texto de manera tipológica, no alegórica, como lo hace en otras partes de Hebreos. Melquisedec aparece en Génesis 14 como una figura humana e histórica, no un mito, ángel o teofanía que interactúa con Abraham luego de que el patriarca rescata a Lot de las garras de los 4 reyes orientales. El autor indica lo que el texto dice y no dice de Melquisedec y lo lee junto al Salmo 110:4 como una sombra imperfecta de lo que el sacerdocio de Jesús cumpliría de forma plena. Y en cuanto a Melquisedec, rey de Salem, va a decir según el sentido de su nombre y de su título, Melquisedec, en hebreo rey de justicia, era una figura real caracterizada por la justicia y la paz, características también asociadas con el Mesías davídico futuro. Y allí nos manda a ver esos pasajes de Isaías y Jeremías. En cuanto a sacerdote del Dios Altísimo dirá, Melquisedec era sacerdote y rey y cumplió funciones sacerdotales con Abraham. Sus papeles de rey y sacerdote son importantes como cuadros de Jesús, pero el papel de sacerdote ocupa el lugar central en el capítulo 7. En cuanto no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, dice, puesto que Génesis 14 no indica ni el origen ni el fin de Melquisedec, representa un sacerdocio que es eterno, permanece como sacerdote para siempre. En Génesis, donde son comunes las genealogías, el silencio en cuanto a una figura importante es llamativo. En cuanto a semejanza del Hijo de Dios, dice Melquisedec, prefigura de manera superficial lo que llegaría a ser verdadero respecto a Jesús en un sentido pleno y profundo. Y claro, nos manda a ver la introducción en cuanto a temas y argumentos del libro de Hebreos. Y leemos un poco más, dice, las interacciones históricas concretas de Melquisedec con el patriarca Abraham, que representa a sus descendientes, los sacerdotes levíticos, revelan la grandeza de Melquisedec y que su sacerdocio es superior al orden levítico. En primer lugar, Abraham le entregó la 10ª parte del botín, según la ley, indisolublemente conectada con el orden de los sacerdotes levíticos. Los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el privilegio de cobrar los diezmos del pueblo. Melquisedec mostró ser superior a Abraham y a sus descendientes, que serían sacerdotes del antiguo orden, cuando recibió los diezmos de Abraham y también cuando bendijo a Abraham, ya que es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Y allí están los pasajes. Fíjense que de esa manera nos ubicamos un poco en ciertos argumentos que nos enseñan a pensar el texto, la figura de sombra de Melquisedec del Antiguo Pacto, quién era, que no era una aparición solamente, sino que era una persona de carne y hueso, era un rey de justicia, rey de Salem, que era verdadero, pero que no se da ni quién era el padre, ni tiene genealogía, ni tuvo hijos, y entonces desde ese punto de vista
60 se realza la figura de un sacerdote o una línea sacerdotal o un orden sacerdotal diferente. Pero vamos a seguir avanzando porque ahora sí vamos a ver qué nos dicen las notas del estudio de la Biblia de estudio Matthew Henry en su segunda edición RBR. Y aquí tenemos abierta la epístola a los Hebreos capítulo 7 y en las notas del estudio vamos a leer los siguientes apuntes que nos van a dar claridad sobre la figura de Melquisedec. Y dice así: este Melquisedec, y allí está el término en griego, el ya mencionado en varias ocasiones, con cuyo sacerdocio se compara el de Cristo y que es más antiguo y más elevado orden que el de Aarón. Y nos manda a ver Génesis 14, 18 al 20 y el Salmo 110 para el único relato de Melquisedec en el Antiguo Testamento. Es una osada empresa poner a Melquisedec por encima de Aarón, pero el autor lo hace. En cuanto a Altísimo, dice nombre aplicado a Dios como lo hacían los cananeos, fenicios y hebreos. Se emplea también de Zeus y de los reyes sacerdotes macabeos. Los demonios lo usan para referirse a Dios, la palabra Altísimo. En cuanto a que salió al encuentro, dice esta interpretación es rabínica en cuanto a su método, pero bien adaptada a los lectores judíos. La descripción es sacada literalmente de Génesis, excepto por el hecho de que salió al encuentro se aplica aquí a Melquisedec de 14:17 en lugar de al rey de Sodoma. Los dos salieron al encuentro de Abraham. De hecho, allí está Génesis 14:18 al 20. En cuanto a los diezmos, dice, era común ofrecer un diezmo de los despojos a los dioses. Así Abraham reconoció a Melquisedec como sacerdote de Dios. En cuanto a la frase sin padre, sin madre, sin genealogía, dirá, las primeras dos palabras son antiguas y la tercera, allí, la acuña el autor. No se encuentra en ningún otro lugar y significa simplemente carente de cualquier genealogía. Es un argumento de silencio que Filón había empleado mucho, pero que no debe ser generalizado. El registro en Génesis no nos da ninguna genealogía. Melquisedec se encuentra solo. Ello no debe ser entendido de un ser milagroso, sin nacimiento o muerte. Melquisedec ha sido hecho más misterioso de lo que es al leer en esta interpretación lo que ésta no proclama. Y finalmente va a decir, es evidente que Melquisedec, como todo otro ser meramente humano, tuvo padres y genealogía, fecha de nacimiento y de muerte, así como sucesores. Pero el hecho de que todas estas circunstancias no se mencionen en la narración de Génesis le sirve al autor de Hebreos para compararle a Cristo, el sacerdote rey para siempre, a la manera de Melquisedec. Al no mencionársele sucesores a Melquisedec, deduce el autor sagrado que su sacerdocio era perpetuo como el de Cristo. Entonces, sea que Melquisedec sea una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, porque fue un ser real, un ser material, un ser humano que existió, pero que no se menciona ni principio ni fin, ni genealogía, padres, madres o hijos, o sea, padres, abuelos, etcétera, o hijos, es que el autor de Hebreos lo toma como un sacerdocio con una orden eterna, sin principio ni fin, como en sí lo es Cristo, que es la sustancia de la sombra de lo que fue Melquisedec. Finalmente, ahora vamos a ver qué nos dice una de las reflexiones a modo de conclusión de la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis, RBR. Y aquí tengo abierta la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis, RBR. Y les digo, hago un paréntesis, me gusta mucho en estos videos cómo quedan estas Biblias aquí con todos estos lomos, combinando las que tienen índice con las demás de canto plateado. Qué bonito que queda, me gusta mucho en la pantalla. Bueno, les digo, aquí tengo la página 1226 y 1227 en el contexto de Hebreos capítulo 7, 8 y 9. Y aquí hay una reflexión que no nos va a hablar de Melquisedec, sino de lo que fue el sacrificio de Cristo, quien, bueno, por esa muerte y resurrección termina siendo sumo sacerdote, presentando su propia sangre y él mismo como sumo sacerdote delante del templo en los cielos. Y esta reflexión me gustó mucho porque está titulada Su muerte se hace nuestra, y ya quiero compartirla con ustedes. Dice así:
La humanidad tiene que abrazar la muerte libremente, someterse a ella con humildad total, beberla hasta las heces, y así se convertirá en la muerte mística que es el secreto de la vida. Pero solo un hombre que no necesita en absoluto ser hombre, a no ser que él lo decidiera, solo el que sirviera en nuestro triste regimiento como voluntario, y sin embargo también el único que fuera perfectamente hombre, pudo consumar esta perfecta muerte. Y así no tiene importancia el modo como lo expresemos, o derrota a la muerte o la redime. Gustó la muerte en beneficio de todos los demás. Él es el mortal representante del universo y por esta misma razón la resurrección y la vida. O viceversa, porque Él vive verdaderamente muere, porque este es el verdadero esquema de la realidad, porque el superior puede descender al inferior, aquel que por toda la eternidad se ha estado sumergiendo en la bendita muerte del propio sometimiento al Padre, puede también más plenamente descender a la horrible, para nosotros, muerte involuntaria del cuerpo. Porque la vicariedad es el auténtico idioma de la realidad que Él ha creado, su muerte puede hacerse nuestra. El milagro total, lejos de negar lo que nosotros ya conocemos de la realidad, escribe el comentario que hace lúcido este intrincado texto, o mejor, demuestra que Él es el texto del cual la naturaleza es solo el comentario. En la ciencia hemos estado solamente leyendo las notas al poema. El poema mismo lo encontramos en el cristianismo. Y así, C.S. Lewis nos va a motivar a entender que su muerte fue nuestra, en medio de lo que es el toque intelectual que le da a la reflexión del texto bíblico y de la vida cristiana que tiene allí la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis. ¿Y qué quiero decirles? Muy bien, para hacer una conclusión a este video, ya guardando todas las Biblias que hemos utilizado, tenemos que tener en cuenta esto. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y por supuesto, el autor del libro de Hebreos quiso y quiere hablar acerca de la superioridad de Cristo por sobre diferentes cosas como son los ángeles, como lo fue Moisés, como lo fue el antiguo pacto y también el sacerdocio levítico, presentándose Él como un sacerdote eterno, inmutable, que permanece para siempre, y no según el orden de Aarón, que viene de la ley de Moisés, sino según el orden del personaje bíblico llamado Melquisedec, el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, sin principio y sin final. Espero que este video les haya servido para enriquecernos en nuestro conocimiento bíblico también acerca de la figura de Melquisedec, utilizando todas estas Biblias, y esto mismo que puedo hacer yo, es mi deseo que puedan hacerlo ustedes, con un café de por medio, con un mate, con una gaseosa, con una bebida o con simplemente agua, allí meditando y alimentándonos mutuamente con la palabra del Señor a través de las herramientas, estas y muchas más que hay, para enriquecer nuestro estudio bíblico. Recuerden que para conseguir todas estas Biblias y muchos materiales más, en principio vayan a su librería local en su ciudad y pidan cualquiera de estos materiales para que, si no los tienen, se comuniquen con la editorial Vida, con la editorial CLIE, y allí puedan adquirirlos, y cuando lleguen los van a poder comprar. También recuerden que están todos los links de compra en Amazon asociados, que están en la descripción del video o en el comentario destacado, donde están todos los links para aquellos que compran por Amazon de todos estos materiales que son muy recomendables, ¿sí? Recuerden también que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento CONRODO para que puedas tener un descuento en tu compra comprando en estos sitios web, y también de esa manera bendecís a nuestra familia y a nuestro trabajo en el canal. Si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla y yo voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, sabiendo que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma a todo el mundo entre 3 y 6 días hábiles a tu domicilio, con entrega garantizada por Vida Plena. Realmente estamos muy contentos con el servicio responsable de DHL. Bueno, les decimos hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos.
Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!